A esta hora, en Madrigal FM, presentamos Una Nueva Conversación, un programa con información de contenido y cultura. Además, recordaremos los mejores éxitos de los años 70 y 80. Una Nueva Conversación, junto a Diego González, a través de Madrigal FM. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes, un placer saludarles en este día viernes ya 17 de enero del año 2014, pleno verano. Hay que cuidarse de los rayos UV, especialmente la gente que trabaja en el campo, lo que es la vista, lo que es las zonas que están más expuestas. Partimos con dos temas clásicos de los años 80, que es la tónica de nuestro programa. Y por supuesto saludando a nuestro equipo, a Víctor que está en los controles, saludamos a Maribel también que nos ayuda en la parte logística, saludamos a Pepe Galás que nos manda la música desde Santiago para que llegue hasta ustedes y ojalá sea de su gusto. Invitarles a que nos visiten en nuestro Facebook, ha sido muy visitado y le agradecemos muchísimo eso. Invitarles también a que visiten nuestro canal en YouTube, que también ha tenido mucho éxito y también les instamos a que sigan visitándonos y por supuesto a que viernes a viernes de 20 a 21 nos sintonicen a través de las ondas de Radio Madrigal 99.5 FM o a través de la señal online www.madrigal.fm. Bien, la tónica de nuestro programa es rescatar la historia antigua de Nancagua, las personas que han participado en las distintas instituciones, algunas que todavía existen, otras que ya desgraciadamente han desaparecido, y también destacar a aquellas personas que han sido parte de la fotografía de nuestro pueblo y que además también han participado en instituciones deportivas y que a través de sus hijos también se han destacado, ya que estos pueden desenvolverse en distintos ámbitos como el servicio público, la educación, en fin. Y esa es la tónica del programa que hoy tenemos. Desgraciadamente la semana pasada tuvimos que despedir a un grande de Nancagua, un conocido por todos, la verdad. Y por eso es que hoy yo agradezco a nuestro invitado, a don Aníbal Valenzuela Caris, que esté con nosotros para hablar de don Segundo Bernardo Valenzuela Astorga, don Segua. ¿Cómo está, don Aníbal? Gusto de saludarlo y agradecerle que venga a conversar sobre este emblema de Nancagua, de la fotografía de nuestro Nancagua, como fue su papá, ¿no? Hola, Dieguito, ¿cómo estás? Buenas tardes a todos los que escuchan el programa y al parecer nos están viendo también para algún canal especial. La verdad, las cosas que orgullosos de estar aquí contigo por un tema tan lindo como es recordar a mi papá, a nuestro padre, a mi taita, como yo le decía, claro. Don Segua Perico, como le decía todo el pueblo de Nancagua. Eso, partiendo desde esa parte, don Aníbal, ¿cuáles son los orígenes vamos a hablar de don Segua, como toda la gente con mucho cariño le decía, ¿cuáles son los orígenes de él? Bueno, de acuerdo a lo que me contaba mi taita y a lo que me decía mi abuela también, la abuelita Celinda, ellos vienen desde arrancando de allá de Apalta, por allá por los años 20, llegaron a vivir ahí al sector de Agua Clara, ahí donde está hoy día la Media Luna de Nancagua, en esa calle, en ese callejón, digamos, no es calle, es un callejón que va al río. Hay un sector que se llama Agua Clara, exactamente porque pasaba un agua en aquellos años, no sé hoy día, no he ido mucho para allá. Debe estar distinto. Era un agua clarísima que de hecho nosotros cuando íbamos al río tomábamos agua de ahí. Y bueno, ellos llegaron ahí, me acuerdo que siempre me contaba mi papi que se construyeron una choza, porque esa es la palabra, choza, no eran casas como hoy día, es muy raro ver una choza hoy día. Ellos se construyeron una choza para vivir ahí a la llegada, estamos hablando del abuelo Bernardo, que es el abuelo de mi papá y bisabuelo de nosotros, el abuelo Bernardo, la abuela Virginia, y todo el clan, digamos, de la familia Astorga Ruz. Ya. Ahí son los inicios de la familia, creo yo, de la familia Valenzuela, en este caso, más bien dicho, Astorga Ruz. Es claro. Y don Aníbal, ¿usted sabe, tiene algún antecedente de por qué ellos se trasladan desde Apalta, por allá por los años 20, a esta zona, a la zona de Aguas Claras?
Mentiría si te dijera el porqué, pero está más que claro que ellos andaban buscando un porvenir distinto, el creciendo como ser humano, como familia, y ciertamente que en Apalta me imagino que era más difícil poder surgir, y acá en Nancagua ya está, seguramente los visos de pueblo se estaban dando más amplios y pudieron, y quisieron, yo creo, arrancar para estos lados. ¿Cuál es la familia la familia, bueno, algo nos ha dicho, pero la familia de Don Segua, sus padres, sus hermanos? A ver, los papás de mi papá eran el abuelo Perico, Federico, de ahí el apodo de Perico, de Segua Perico, claro. porque era hijo de don Federico Valenzuela Riveros, hijo de don Lindor Valenzuela, el bisabuelo nuestro en este caso, y de doña Celinda Astorga, Rus, la abuela Celinda, que era una mujer maravillosa, y que venía de la familia compuesto por el matrimonio por la abuela Virginia y el abuelo Bernardo, que no lo alcancé a conocer yo. Él falleció antes que yo naciera. Claro. ¿Y los hermanos de Don Segua? Los hermanos de mi papi parten, digamos, desde el tío Nano, Fernando Valenzuela, gran jugador de fútbol. Buenísimo. Los que se acuerdan, los que aún están vivos y hablan del tema fútbol, de la familia Valenzuela, usted sabe que nosotros como familia Valenzuela de fútbol, en vez de Valenzuela deberíamos ser fútbol, Valenzuela fútbol. Bueno, ahí está el tío Nano, creo que era el mejor jugador que tuvo la familia, dicen todos. Después estaba mi padre, estaba el tío Cheno, que falleció, el tío Cheno. Era de Santiago, él vivía... La gracia del tío Cheno es que vivía al lado del Estadio Nacional. Ahí a una cuadra, compadre. Así que nosotros cuando éramos niños íbamos a los hexagonales, a ver partido del Colo-Colo en los años cuando era muy difícil. Nosotros estábamos a una cuadra del Estadio Nacional, así que era una maravilla. Está el tío Chulo, que gracias a Dios aún está vivo. Federico se llama él. Exacto. Que vive ahí en la calle Nueva, casada con la tía Mena. Está la tía Licha y mi tía Ana, que son mis dos mamás que tengo yo putativas. Ellas me criaron junto a la Tota, a la Rosa Astorga se llama la Tota, que fueron quienes me criaron en el fondo así como mimándome. Era el único niño de la familia, así que era como no dejaban que me tocaran ni un pelo siquiera. Claro. La adolescencia, la infancia de Don Segua, ¿algún antecedente? ¿Habrá sido difícil, fácil, dentro de lo que ustedes pudieran haber conversado con él? Sí, dentro de lo que yo pude conversar con él, en los últimos años yo conversé mucho con mi taita. Le quise sacar mucha información para yo estar, digamos, saber quién era el Segua Perico, cómo llegó a ser lo que fue. Es una vida muy simple, la verdad, las cosas que él empezó a trabajar a los 8 años, 7 años ya estaba trabajando en el campo, pero feliz, un hombre muy feliz. Él por ahí en una entrevista que yo mismo le hice, bien, digamos, artesanal, él decía, lo mejor de la vida es vivir, y vivir feliz, decía él. Y hay que tener salud para eso, y punto, nada más. Entonces él decía, teniendo salud, estamos todos bien. No se hacía mayor problema por las circunstancias que pudieran darse. Para nada. Y él, como te digo, a los 7 años ya era pajarero, porque esa era la pega que hacían los niños en esa época. Era, me imagino yo, unos campos tremendos de puro trigo, de maíz, entonces de porotales, y ellos estaban para corretear los pájaros. Y esa era la pega de ellos, pues andaban corriendo pájaros como locos. En esa época existían así pájaros, no como hoy en día. No, claro, que casi ya no tenemos ya. Exactamente. Don Aníbal, bueno, ciertamente que, como usted menciona, en los tiempos que estamos hablando, tiene que haber sido bastante difícil poder ir desarrollándose como adolescente, en fin. Avanzando un poco, él ya luego se casa. ¿Cómo nace esta unión Valenzuela-Caris? ¿Tiene algún antecedente? Tengo los antecedentes que me dio mi mamá. Mi mamá un día se soltó con nosotros y nos contó su historia de amor con mi taita. Ellos tuvieron, antes de casarse, ellos tuvieron un hijo. Nosotros tuvimos un hermanito que no lo alcanzamos a conocer porque nació con problemas físicos, me imagino, de salud, y alcanzó a durar 2 meses, 3 meses y falleció. Entonces ellos se conocieron en esos años muy jóvenes, 16, 15 años por ahí yo calculo, y tuvieron este hijo, y que de hecho cuando el niño era enfermo, pensaban que le dijeron, oye, hay que llevarlo a Pichilemu para que tome aire el niño y se pueda recuperar. Según ellos era enfermo, en ese tiempo no existía la medicina que hay hoy día. Entonces
ahí parte un poco lo que es el idilio. Mi papi se hizo evangélico porque mi mamá era evangélica. Entonces, siempre los amigos de mi papi decían, no, si tu papá era evangélico, porque para poder andar con la toalla, así era, le decía a mi mamá, tenía que andar en la fila, ¿no? Claro, tenía que Y mi alinearse. papi, alinearse. Y bueno, mi papá se hizo un poco evangélico en esos años con tal de estar al lado de mi madre. En ese tiempo, como digo, muy jóvenes ambos, tuvieron ese hijo porque eran de la misma edad. Tuvieron ese hijo que lamentablemente a los 3 meses después del viaje a Pichilemu, la semana siguiente, se agarró una pulmonía y se despachó porque allá lo airearon, no sé qué otras cosas me contaba mi mamá. Entonces, de ahí nace, después como que hubo una pequeña separación, me contaba mi mamá, y ya cuando quisieron seguir de nuevo, la tía Kela, que es mi hermana, la hermana mayor de mi mamá, que hoy día aún existe, vive, mamá de la Yaquito que trabaja en la, Sí, claro, en la farmacia, sí, claro. ella le dijo, ya vieja, está bien, tú te juntas con el Segua, pero se casan. Si no, No hay junta. no hay junta. Porque ellos habían perdido ya a sus padres, mi mamá, habían perdido a sus padres y estaban solas. Entonces, poco, mi tía Aquela, que era la mayor, le dijo, no, pues le puso su Ella daba regla. claro. Y me parece muy bien, porque, bueno, de ahí se casaron en la orilla, Ya. donde la finalucha. Así era, la finalucha era, según mi padre, que en ese video que está por ahí dice, tenía re mucha plata, decía, tenía botillería. Entonces, seguramente, en esos años muy buenos para el copete, todos los nancagüines y todos los chilenos, Ciertamente. pasaban en la botillería. ¿No? Entonces, la Mayrina Lucha tenía re muchas lucas. No me pida el apellido porque no sé cuál era el apellido de la Mayrina Lucha, pero así es la historia de ellos, se casan ahí. Y hay un dato muy anecdótico en ese matrimonio. Mi papá tuvo un abuelo muy drástico, muy duro. Ya. Que de hecho, Estricto. Claro. estricto, y de hecho el abuelo Perico, perdóname que lo diga al aire, pero no se portó muy bien con mi abuela, que digamos, pues la dejó botada con todos los críos chicos, mi tía Ana, mi tía Licha, mi padre, el tío Cochirolo, que en paz descanse, que era un bebé. Prácticamente no tuvieron el recuerdo del papá porque el papá fue, digamos, entre comillas, malo que hable mi abuelo, Claro, sí, de mi bisabuelo. Pero la realidad, en el fondo. Pero la realidad era esa. Entonces dejó botar a mi abuela y cuando se casó mi padre, mi abuelo no quería que se casara. Y fue a la orilla, a donde fue el matrimonio, y lo obligó a mi papá, a que se hincara y le pidiera perdón por haberse casado sin su consentimiento. Cosa que mi taita hizo. Claro. Es una anécdota que él me la contó, que mi mamá me la contó y que efectivamente así fue. Tiempos bastante distintos a los actuales, donde la figura paterna, ciertamente, indistintamente lo que usted nos cuenta, Claro. había que hacer caso en el fondo. Así eran los viejos antiguos. Claro. Y este matrimonio tiene que haber sido, obviamente, que a la antigua. Sí, Claro. me acuerdo que mi papi dijo que tenía 2 damas Juanas ahí de chicha, doña, hoy día no existe la chicha en un matrimonio, si no hay whisky no hay fiesta. Entonces, Claro. Ahí hace recuerdo de su matrimonio. ¿Y qué recordaba él de su matrimonio, Es lo aparte que- de esto que le pasó? Lo que más recuerda es eso. Y lo otro que recuerda es que tomaron mucha chicha Ya. en ese matrimonio, una chusca de vino que hayan también por ahí, dice. Y harta comida porque mi madrina se rajó, ella gastó todo. Ellos no pusieron un peso Ya. para la fiesta. La madrina se puso con todo. La madrina Lucha, que yo no sé qué familia es, en realidad no se me ocurrió averiguarlo. Claro. Tengo la impresión de que es de la familia Calderón de la orilla. Tengo Ya. la impresión. Y de este matrimonio Valenzuela Caris, ¿quiénes? Ahí Bueno. vemos 6 hijos, más, Ya. aparte del que falleció Ya. cuando éramos, nosotros aún no nacíamos. Mm. Está Nelly, que es mi hermana mayor, no la más vieja, porque ella se enoja porque yo creo que es la hermana mayor, pero si le dijera que es la más vieja, ahí sí que podría enojarse. Pero la Nelly es la hermana mayor, la que pone la regla ahí, la enfermera que tenemos en la familia junto a la Cati. Después viene mi hermana María Edith, que es como la Bachelet que tenemos en la familia. Ya. No, la María Edith es ella es la que también, digamos, quiere imponer su autoridad, Claro. y el que sufre es mi compadre Manolo. Son pozos, obvio, porque nosotros no le vamos a hacer caso. Tiene su territorio, Claro, mi ella compadre donde... Manolo ahí tranquilita al lado de ella. Claro. Me parece bien, pues ella es como la Bachelet. Después vengo yo, soy el tercero, el primer varón, digamos, de la familia, y el regalón para mis tías. Ya. Fui regalón absolutamente. Claro, como Y como me el llevaban primero. a Pichilemu y me hacían los mejores regalos y lo que quisiera comer el niño. Yo de verdad creo que tuve una infancia de lujo. Algo importante que no todos lo pueden decir. A mí mi taita jamás me levantó la mano para pegarme. Ya. Jamás. Ya. O sea, seguramente el ejemplo que él tuvo de su padre
Ah, no claro. Le sirvió para él no hacerlo así con nosotros mismos. Por lo tanto, yo tengo digamos, un recuerdo de mi taita, pero extraordinario. Pero era estricto él, digamos, en lo Ni que... tanto, era súper relajado mi papi. ¿Cómo era? Mi papá era un tipo súper relajado, le gustaba la vida fácil, le gustaba no complicarse con nada, andaba siempre cantando, silbando, inventaba siempre canciones. Yo heredé esa parte que de repente de un ritmo de una canción invento lo que estamos aquí mismo, podríamos estar inventando una canción de lo que estamos hablando acá. Claro. Él era así, a veces las chiquillas del barrio se iban a dormir a la casa con mi hermana y él en la mañana les cantaba cuestiones. Claro. Tengo la imagen de mi taita, un tipo súper alegre, de verdad, bueno para el copete. En su época de joven, bueno para el copete. Claro. Entonces yo también, así como él sacó de su papá el no castigar a sus hijos, yo saqué el de mi taita, no hacerle al copete. Exacto. Porque no era bonito verlo cuando llegaba y mi hermana se tiene que acordar ahí los días domingos con la bicicleta en anda, de esa bicicleta antigua, tremenda lecera, claro. que llegaba en anda y la tiraba, cuando yo llegaba a la casa, pum, ahí se desarmaba entero y la tiraba al suelo y llegaba y se pegaba unos combos en la muralla, pegaba unos combos por debajo a los comedores, hacía sonar los dientes. Son los recuerdos que tengo de mi taita. Si se pueden llamar negativos, claro, pero igual son simpáticos de comentar. Eran sus rituales. Volvamos a la familia. Después de usted, don Aníbal. Después de mí viene la Jimena, que bueno, la Jimena es profesora acá en el Principito, tiene su fan club, así que no puedo hablar mal de ella, por lo tanto, excelente mi hermana. Y también después viene la Vilma, la Vilma, la negra, como le decían todos, que digamos, llegó a ser la hermana que nosotros teníamos, que se daba porrazo cada rato. La Vilma se caía donde estaba, iba para una parte, se cayó la Vilma. Se subía a un ciruelo, allá se cayó la Vilma. Era increíble, de verdad que no había un día, era muy difícil que pasase un día que mi hermana no se diera un porrazo. Vaya todos a saber por qué, pero era así. Entonces, y después de eso ya viene el otro varón de la familia, que fue Gonzalo, que lejos fue el regalón de mi mamá. Me imagino, como absolutamente. Como Conchito. Incluso cuenta mi madre en esa historia que nos contó que mi papi en algún momento estuvo muy enojado porque tuvo ese sexto hijo. Porque él parece que ya no quería más guagua. Estaba cerrada la fábrica para él, y apareció el chalo que pesó como 5 kilos y tanto, que era un monstruo, creo, un tremendo. Hoy día está flaquito mi compadre chalo. Claro. Pero creo que mi padre está muy enojado cuando nació Gonzalo. Los recuerdos que usted tiene, bueno, ya nos ha comentado un poco, pero como familia, ustedes como hermanos, en conjunto con él, ¿cómo era un día cotidiano? ¿Era juguetón? Era muy juguetón, y principalmente hoy día, bueno, ella falleció, pero hasta antes de enfermarse con sus nietos. Oye, era un juguetón absolutamente. Los cabros chicos les gustaba pegarle combos en esta parte de los brazos, de tus músculos, y a él le pegaban pero tremendos combos los chiquillos, y él ni se molestaba, nada, pero él le pegaba un puro coscachete a los cabros chicos, los dejaba gritando. Era muy juguetón mi taita, y insisto, de un carácter muy, muy afable. Mi mamá era la que ponía el orden, la que ponía las reglas, la que ponía en la familia, digamos, la cordura de repente, porque mi taita, él vivía la vida. Él vivía la vida, y nosotros, oye, cuando íbamos a Pichilemu, son unos paseos maravillosos con mi taita. Tren excursionista, estamos hablando de los años 60, en donde el tren era, ir a Pichilemu era una cosa espectacular. Una vez al año tenía la suerte de ir a Pichilemu por un día domingo. Exacto. Y mi taita a las 5 de la mañana ya nos tenía todo en pie, corriendo de un lado para otro, que los pollos, que los huevos, que qué sé yo, la pile, se llevan canastas de comida para Pichilemu, güey. Y mi taita nos llevaba corriendo a la estación, que viene el tren, y nosotros salíamos arrancando como locos, para que no perder el tren, el excursionista que pasaba como al final pasaba como a las 7:30, 8 de la mañana. En ese momento, ¿ustedes dónde estaban ya viviendo como familia? Vivíamos en la casa de la abuela Celinda. Ahí, digamos, bueno, mi infancia, ellos se quedaron en la orilla durante un tiempo. Nació mi hermana mayor allá, no la más vieja, insisto, la Nelly. Está claro. Nelly, si ustedes escuchando, la mayor, junto a mi compadre chino con su esposo, un saludo para él, porque nombré a Manolo y no nombré a mi compadre chino bueno, que tengo que nombrarlo, si no se va a enojar. Exacto. Igual que la Vilma, el chino Faría. Exacto. Que estaba preparando algo por ahí para más ratito para terminar digamos, la novena. La novena, claro. Que es muy emotivo. Ya vamos a hablar de eso, de lo emocionante que estoy por la cantidad de afecto que le han dado a mi papá a través de nosotros después de la muerte. Ellos vivieron en la orilla un par de años, me imagino, y ya yo creo que a principios de los 50, por ahí, porque mi hermana nació en el... Y tanto, casi lo digo, perdona Nelly,
No, se vinieron a Rancagua, a la casa de mi abuela Celinda, Ujú. que vivía sola, que estaba sin su esposo, y que además mi papi sirvió ahí incluso hasta de papá Claro. para sus hermanas, la tía Lichi y la tía Ana, que digamos estaban sin esa figura paterna, y el tío Cochirolo. Entonces ahí nos criamos nosotros, ahí nací yo, bueno, nacíamos en la Casa de Socorro, por supuesto, así se llamaba, no Ajá, hospital, Casa de Socorro. exactamente. Todos invitados han dicho lo mismo, porque así era, Exacto. Ujú. efectivamente era así. Y ¿cómo se llama? Y bueno, ahí, como te digo, nos criamos nosotros, al amparo en una... Había como una... Eran como unas piezas que Ujú. habían para adentro, sin piso, Mm. o sea, era pura tierra. Claro, Hay que decirlo claro. porque de repente creen que uno nació en cuna de oro y no nació en cuna de Claro, oro. claro. Las piezas en ese tiempo eran Sí. de tierra. De tierra. Y se Un par rociaba, de claro. camas, compadre, y ahí dormíamos amontonados todos. Claro. Porque así era la vida, éramos muy... Yo digo que había mucha pobreza en esos años, creo yo. Después, bueno, mi papá afortunadamente entró a trabajar a la compañía de agua y se nos empezó a arreglar, creo yo, para ellos primero y para nosotros también, un poco la vida. Claro. Don Aníbal, bueno, ya nos comentó por qué Segua o Segua Perico, ya eso lo hereda de su... De su padre, De su de padre. nuestro abuelo, claro. Claro. De ahí viene el apodo de abuelo Perico, de Perico, segundo Perico, o Segua Perico. Y te digo, él con unas amistades extraordinarias. O sea, mi taita tuvo amigos fabulosos, lo pasó súper bien, brisquero de primera Ya. y también futbolista, me imagino, de buen nivel. Vamos a seguir hablando de don Segua Perico, ciertamente. Tenemos mucho, nos queda algún tiempo. Les invitamos a que sigan en sintonía luego de estos cortos comerciales. 20 horas con 35 minutos. Estamos en la segunda media hora, en la última parte, la parte final ya de nuestro programa, una nueva conversación. Comentarles que estamos con don Aníbal Valenzuela hablando de don Segua, pues don Aníbal. Tanto ya se nos fue la primera media hora y tanto que hablar. Y lo que decíamos, increíble, ¿qué será eso? El talento de pronto o la forma de las personas que sin quererlo marcan tanto en un pueblo, y eso se vio reflejado, como lo comentábamos en el momento de su despedida. Pero antes de eso, don Aníbal, comentar, me gustaría que nos pudiera conversar sobre los oficios de don Segua. Bueno, mi papi partió de pajarero, como lo comentamos Claro. al principio, y de ahí ya pasan a trabajar en el campo directamente, con el arado, a través del caballo, porque se utilizó mucho en esa época todo lo que era siembra y a través de los animales. Entonces, mi papá, por lo que tengo entendido, fue un muy buen trabajador en todos los ámbitos en que él se desempeñó. Me recuerdo siempre cuando yo fui cabro a pedir pega ahí de 13 años, 12 años, ahí al fondo ahí de la... ¿Cómo se llama aquí? Donde están las nuevas poblaciones, está ahí hacia el otro lado de la carretera. San Gabriel. San Gabriel, y fui a pedir pega yo ahí, pues, San Gabriel, Ya. y en ese tiempo el ministro, así le llamaban El ministro, así era. patrón, don José Miranda, Ya. suegro de Lalo Flores, fue y dijo, ¿tú de quién soy hijo? Yo le dije, de don Segundo de Venezuela. Ah, del Segua Perico. Sí, le dije yo. Ese es muy buen trabajador, así que vos también soy bueno para trabajar. Y eran 6 días medio porrazo conmigo. Duré como 1 hora en el campo. Ah, claro. Ya. Bueno, esa es una historia verídica. Claro. Y bueno, pero como te digo, mi papá fue muy buen trabajador de campo. Mucho, le gustaba trabajar mucho el campo. Y pues, en esa primera etapa de su vida, él trabajó mucho se fue a trabajar al campo como una forma de torrantear. Torrantear, ¿tú conoces un torrante? Ujú. Un gallo que anda por distintos pueblos, con un saquito al hombro, con una ollita. Bueno, mi papá vivió esa etapa de su vida. Siempre me la contaba. Yo cuando en los últimos años disfruté mucho de él, salíamos para todos lados. Se subía a mi furgón y ahí salíamos. Vamos para Pichilemu, vamos para Bucalemu, vamos para Pumanque, vamos para donde fuera. Andaba con él, para Chimbarongo. Y él ahí aprovechaba yo de sacarle de su historia de su vida. Y sobre todo cuando viajamos hacia el sector de Pichilemu, pasando Palmilla para allá, ya esa zona para él era como pan comido. Claro. Ahí trabajó mucho se acordaba con el Tito Durán, dice él, Ya. papá de mi compadre Fernando, y con don el Cuca, Ya. René Cabezas. Ya. Me acordé del nombre, don René Cabezas. Que le decían el Cuca cariñosamente, así Claro. como le dicen Perico a mi taita, él le decían el Cuca. Que todavía está vivo, don René, ojalá que esté bien, que esté escuchando y que un saludo grande para él. Y eran buenos para el medio, vos. Ya. Mi taita con el medio caminábamos fácilmente unos 20 kilómetros sin problema.
se asentaban en algunos lugares donde necesitaban para trabajar el trigo, el maíz. Ah, y el así poroto. Iban recorriendo, buscando el sueldo, el digamos, sueldo. como hoy día se trabaja en furgón, iban a trabajar a distintos campos. Bueno, ellos eran a pata, andaban por distintos sectores. Claro. Y bueno, y dormían, hacían sus casuchitas y dormían ahí, pues, con ruguitas también, o sea, ellos estaban acostumbrados a eso. Robaban pollos, gallinas por ahí. Había que sobrevivir. Había que sobrevivir, decía el mío Ya. contaba. Se juntaban con grupos, de repente aparecían otros grupos iguales a ellos, y había que ser chorro nomás, pues. Claro, Que ahí sí, era más, claro. la ley del más fuerte. Así que, pero nunca, dio gracias, tuvieron mayor problema. Siempre como el modo de ser de mi papi siempre fue agradable, entonces nunca hubieron... Anduvo bien. Claro, distinto hubiese sido si estaba curado, porque ahí sí que era distinto el hombre. Claro. Dentro de todos estos oficios, don Aníbal, ¿cuál es el que más le habrá gustado, le habrá apasionado a él, dentro de lo que usted puede recordar? Yo recuerdo a él como un hombre de campo. Ya. Lo que más le gustó a mi padre fue trabajar en el campo. Estuvo una gran cantidad de años en la Chile Tabaco, entre el 60 y el 75 más o menos, o 76 creo que fue, 16, 15, 16, 18, 20 años para ahí que estuvo en la Chile Tabaco, en donde fue portero, Ya. el sereno que le llamaban ese tiempo. Claro, claro. Entonces él trabajó durante muchos años en eso, que fue la época que nosotros pudimos, gracias a Dios, salir un poco de la pobreza y al menos ir a estudiar a San Fernando, la enseñanza media. Así que fue eso fue para él muy gratificante porque tuvo una pega segura. Pero aparte de eso, él en su casa ya había comprado un sitio al lado de la casa de mi abuela, lo que es la Villa Suiza hoy día, donde actualmente tenemos nuestra casa, y para esto tenía un tremendo pedazo de sitio, lo sembraba todos los años, teníamos nuestra propia chacra para nosotros ahí, La chacra, claro. y que nos fallaba el poroto, el maíz, el choclo, la papa. Y después de la jornada de trabajo, él llegaba a trabajar a su casa. Mire. Cuando sale la canción de Gervasio con una pala y un sombrero, obviamente que mi taita está inserto en ese tema, porque Está yo me reflejado. recuerdo algún año nuevo con la Chola, que era el nombre de la yegua que heredó de su taita, del Güelo Claro. Perico. Él trabajaba la tierra, pero Claro. como un bruto. Claro. En algún momento me recuerdo que terminó su pega en la compañía de tabaco, de común acuerdo, seguramente le pidieron que renunciara o renunció, no sé cómo es la historia, ganó sus lucas y arrendaron tierras para allá, para el lado de Rosario, cerca de Rengo. Arrendaron tierras junto a un señor Romero, Antonio Romero, y a don Chito Amonde. Ah, o sea, era bien aventurero, ¿ah? No, aventurero absolutamente. Claro. Se tiraron allá a la plantación de tabaco, y yo me recuerdo que en algún momento mi taita me dijo, ya, no tenéis pega, tenéis que irte conmigo a trabajar allá. Claro. Y me fui a trabajar y llegamos, yo me acuerdo de haber llegado al campo de mi papá, o sea, que era de los tres en realidad, y ver con horror que no había ninguna planta de tabaco. Y le dije, papi, ¿dónde está el tabaco? Ahí está, entre medio de la galega está el tabaco. Y había que picar toda esa galega Wow. para despejar el tabaco y que pudiera crecer. Pues, yo me recuerdo el primer día, ahí con Cocholo Ruth, me acuerdo de Julivina Astorga, y otros nancagüinos que andaban por allá en esa época, que habían puro nancagüinos a trabajar allá. Claro. Dura la tarea se venía. Muy dura. Las manos quedaban crispadas, viejo. Llenas de ampollas, yo nunca había trabajado con asadón, Claro. O al menos no me recordaba mucho tiempo de trabajar con asadón. Dormíamos en el suelo, en el piso así todo, digamos, nada de uniforme, entonces quedamos con las costillas molidas el otro día. Claro. Y había que darle y darle. O sea, el oficio que él lo marca y le gusta es el campo, el trabajo en el campo. La su agricultura. pasión. La agricultura para mí fue su pasión. Ya. De hecho, aprovechaba todos los... cuando habían cuando te daban después un pedazo de tierra que ya un pedazo de chacra que ya lo habían cosechado, te dan después para ir a ver lo que queda. Claro. Y mi taita sacaba de ahí una buena cantidad de papas, También. una buena cantidad de porotos. Yo me recuerdo la época de invierno muy bonita con mi taita, con mucha lluvia, en esos años llovía, y estar ahí limpiando porotos por horas, Oh, wow. ¿sí o no? Claro, claro. Y ahí en la conversa, mesa, en la conversa, ahí sí. tranquilita y la conversa, ¿cierto? Claro, O pelando, el maíz, sacando el maíz de la coronta, Desgranando el maíz. desgranando el maíz. Son te juro, momentos que los tengo grabados yo en mi disco duro, así que gracias a Dios Y esos quedan, están ahí, gracias sin a lugar a Dios. dudas. Frases que usaba Don Segua por ahí, dentro en la ceremonia de su funeral, a Santiago la máquina. ¿Qué significado tiene eso, don Aníbal? Bueno, ese es un invento de mi taita, ¿no? Ya. Yo no sé de dónde lo sacó, pero en algún momento empezó con a Santiago la máquina, que era cuando uno se iba a algún lado,
llegaba el camión para ir a jugar a algún destino, y mi papi ya, se va el camión, Santiago a la máquina, decía él. Viaje a Bucalemu, que era lo más tradicional y que es una de las cosas que más recuerdo con mucho cariño, de las cosas lindas que yo he vivido en mi vida, ha sido el viaje a Bucalemu de Antártida. Y ahí está el grito de mi taita. Se iba el camión, Santiago a la máquina, o sigue el bus, Santiago a la máquina. Por eso los chiquillos de Antártida recuerdan esa frase con mucho cariño. Claro. O sea, era ya, y él la patentó. ¿Y a dónde viajaban ustedes? Ahí estaba Cerquita. De hecho, máquina. Muchos chiquillos apenas veían a mi papi y le decían Santiago a la máquina. O sea, el saludo de ellos era ese. Don Aníbal, pasemos un poquito antes de pasar al deporte, que también esta foto me gustaría que la comentara. ¿Cuáles eran los paseos que ustedes hacían, digamos, en un día como de verano? Aquí hay una foto muy bonita que la vamos a subir, por supuesto, al canal, al Facebook, que es bastante emotiva, me imagino, porque está toda la familia. Es muy emotiva. Ahí está mi papi, tal como yo lo recuerdo, con esa. Siempre lo recordé por esta foto, nunca me olvidé de esta foto, porque se ven las pechugas gordas, aquí como, hasta que parece que tuviera semen. Era un hombre muy, te fijas, mira, rebosante de felicidad. Absolutamente. Mírale la cara de felicidad que tiene él. Claro. Está mi hermana María Edith con la Nelly, que se creía una estrella de cine ahí en esa foto mirando al cielo, así como... Claro, está en una pose bien, así como mirando, bien de cine, claro. Exacto, ahí estoy yo... Nada que ver con el coco que soy hoy día. Está mi primo Lalo, hijo del tío Cheno de Santiago. Está la Sofía Ru, mira la Chafi Ru está ahí. Está mi tío Beni, la tía Kela, que son los papás de la Jacqueline, que hablábamos de la Jacqueline Solís. Está Juan Antonio en la esquinita, el hermano de la Jacqueline, que hoy día está viviendo con su madre acá en el campo, en Nancagua. Está Eduardo Ruz, el garimpucha que le dicen. Exacto. Que administra ahí al fondo de la señora Cristina Covarrubias. Está la Jacqueline, está la Jimena, muy rubia, mi hermana muy rubia, era una muñequita, le decían muñequita el Mama Astorga, que era, Mario Astorga era como, claro. Era regalona de Mario, me acuerdo la Jimena y la Tota también. Está la Pilar, hija del tío Cheno, hermana del Lalo que está por acá arriba, que ellos pasaban los veranos acá, los santiaguinos se venían a pasarlos claro. Acá donde la abuela Celinda, y la casa alcanzaba para todo. ¿Te fijáis? Y eso es lo más lindo que teníamos en esos años, el recuerdo de que la casa alcanzaba para todo. Mi taita rebosante, la negra, la Vilma, el Chalo, mi hermano chiquitito ahí, y mi mamá, que está ahí muy vivita. Don Aníbal, y esta fotografía, este es un viaje, claro, como usted bien dice, de Santiago vienen a visitar en este tiempo también, hoy día quizás con menos frecuencia. Yo también aprovecho de saludar a mi primo Enrique Gillet, que está visitándonos por hoy día, así es que un saludo cordial y más ratito nos vamos a hacer recuerdos también de nuestro pasado. ¿Algún cordero habrá por ahí? Seguramente. Sí, llegan de pronto algunos corderos que vienen muy bien. Don Aníbal, estos viajes, ¿a dónde eran? ¿Dónde están aquí? Tan simple como ir al río. Ya. Es tan simple como eso, el paseo y el balneario de todos los nancagüinos durante la época de los 60 y los 70 fue el río Tinguiririca. En ese tiempo... Y mucha gente. Muchísima gente. Es decir, yo te digo, nosotros teníamos un carretón, que era el medio de transporte que había en esos tiempos, y en ese carretón llegábamos al río 20, 10, 15, los que fueran le íbamos al río. A ver si mi taita me prestaba el carretón, mira, es como hoy día le presté el auto claro. al hijo, me prestaba el carretón para ir con mis amigos. Mi grupo, Fernando Durán, Gerardo Aguirre, Renato Aguirre, el Coracho Ortiz, el Julivina Astorga, estoy así cavilando en mi época de oro, claro. En donde nos íbamos al río a pasarla, pero el Neno Sánchez, el Mauricio Lucero. También nos íbamos un grupo de unos 20 arriba, el Negro Gallardo, por supuesto, que era infaltable. Lo pasábamos estupendo. Y el río, insisto, el río era nuestro balneario, era el lugar donde nos juntábamos todos. Te contaba hace poco rato que una vez al año, un domingo de enero o de febrero, íbamos a Pichilemu. Ese era el veraneo que nos pegábamos nosotros. Increíble, claro. Pero el río era de todos los días. Y habían sectores donde uno podía pegarse las consumidas más grandes, más chicas, había sectores bajitos para bañarse. Claro. No faltó el que se ahogó en esos años. También, claro. Hubieron varias tragedias, pero bueno. Claro. Pero ahí bastaba solamente el río y nada más. Con nada eso más, ustedes llevaban unos pocos tomates, exacto. unos poquitos cebolla, pancito y démosle nomás, compadre. Y se disfrutaba la vida. Todo el día. A las 2 de la tarde ya estábamos en el río, hasta las 6, 7 de la tarde llegábamos todos cochinos acá. Y nos acostaríamos todos cochinos porque en ese tiempo no existían las duchas. Don Aníbal, pasemos a la parte de Don Segua del deporte. ¿Siempre le gustó el fútbol a él? Yo pienso que sí. Yo desde que lo conozco no supe de otro deporte que no le gustase más que el fútbol, a excepción de la parte de los caballos. Seguramente por querer mucho el campo, mi papi.
él, digamos, le gustaban mucho los rodeos y la amansadura, todo lo que tiene relación con los caballos. Entonces, pero lo que practicó él siempre fue el fútbol. ¿Y dónde parte? ¿Cuál es bueno, el equipo de su amor está claro cuál es. El equipo de su amor desde los últimos 40 años yo creo que fue Antártida. Claro. Pero antes de eso, o 50 años, pero antes de eso él tuvo que pertenecer a algún club deportivo, Claro. que jugó por Magallanes también, que yo lo dije en los agradecimientos a la gente de Magallanes que también nos acompañó en el funeral. Digamos, jugó en Magallanes. Jugó en los Chalacos, esa foto que tú ves ahí, que la traje, que me la regaló el Negro Sala, mi compadre Negro Sala, siempre ahí atento al deporte en el Cagüino. Claro. Me regaló esa foto preciosa, en donde está su papá, está el gato Román, está mi taita, está don Justo Donoso, por nombrar algunos, está el Marco González, que era el papá del Salvita, De Salvita, claro. de Chico Pedro, está don Carlos Moya por ahí. Bueno, hay una foto preciosa de los años mediados de los 50, y ellos, claro. Ese equipo era los Chalacos. Los Chalacos. Los Chalacos. Mi papi también jugó por la chilena, que era el equipo de la compañía de tabaco. Ya. El chileno se llamaba el equipo, y me acuerdo haber visto varios cuadrangulares en donde participaban mi padre por ese equipo. Entonces, claro. Están los Chalacos, está la Hacienda también, la Hacienda de Nancagua, otro club que tuvo mucho tiempo, después pasó a ser los Aromos. Pero la Hacienda de Nancagua fue también muy importante. Yo creo que una forma para contrarrestar lo que era el Magallanes, porque en ese tiempo el único club grande, creo yo, que había era Magallanes. Ya cuando Antártida se asienta bien en Nancagua, creo que fue por ahí por los años 60, ya ellos inmediatamente, los que eran que juegan por la Hacienda, por los Chalacos, inclinan su cuerpo hacia Antártida chilena y empieza a crecer esta fórmula que hay de clásico entre Antártida y Magallanes. ¿Y qué visión tenía él del club Antártida ya? Porque ya es parte de la Antártida. Él la quiso mucho la Antártida, él lo daba todo. O sea, mi taita era un tipo que si el día domingo había que atender a 20 jugadores de Antártida, darle almuerzo, 11, él se lo llevaba a los 20 para la casa. A lo mejor nosotros quitábamos un pedazo de pan para dárselo a ellos, a los jugadores que venían de distintos sectores de la zona, de San Fernando, venían a jugar de Santiago también, muchos jugadores venían del sector de acá del Llano, de ahí de Auquinco, me acuerdo los hermanos, estos que son cantantes, ¿cómo se llaman? Los Leiva. Yeah. Ellos venían a jugar por Antártida. Eso como lo internacional, digamos. Claro, venían muchos jugadores, y todos llegaban a la casa de mi papá. Seguramente mi mamá a lo mejor por ahí algo reclamaba, pero como mi taita en ese aspecto era, no, eso vienen a jugar por la Antártida, por lo tanto hay que atenderlo, y se atendían. Hay un carabinero, un suboficial, Muñoz Puga, César, que está ahí hoy día acá en la tenencia de Nancagua, él se acuerda clarito de esa época. También venían de allá, pues te fijas, desde Apalta a jugar también por Antártida, y todos eran atendidos en mi casa. Todos. Entonces, mi papi tiene un lugar, digamos, ganado en Antártida, así como lo tiene ganado, yo creo, en la historia de Nancagua. Sin lugar a dudas. ¿Cuáles son sus recuerdos, don Aníbal, de don Segua como padre, gustador del fútbol? Me explico, iban al estadio juntos, usted lo vio jugar. Efectivamente tengo unos hermosos recuerdos de cuando chico iban a los partidos en camiones, y me llevaban para todos lados, mi taita iba conmigo a todos lados, y a mí me encantaba el fútbol. Así que yo me recuerdo de esas canciones que hacían en los viajes, porque se cantaba mucho. Se viajaba en camión y íbamos cantando Meideko, Mere Satuna. Bueno, y no sé, tantas canciones que hacían en esos años especiales, los viejitos de esos años, y se tomaban, me acuerdo siempre el recibimiento, una empanada. ¿Antes del partido? No, después de la empanada y el vino. Claro. Era típico, yo cabrón chico no podía tomar vino, pero la empanada no me la perdía. Claro. Entonces mi papá era el capitán del equipo, le tocaba la empanada más grande. Tengo un recuerdo de fútbol de él. De hecho, los recuerdos que tengo de fútbol, me recuerdo que en una final, en un cuadrangular que hubo aquí en el estadio municipal, jugando él por la chilena de la compañía de tabaco, no me acuerdo con quién definió, pero en ese tiempo se empató. Había que definir los penales. En esos años se definían 3 penales por lado. Y los tiraba un puro jugador. ¿Te fijas? No es como ahora que tiran 5 jugadores distintos. No, eran 3 penales
y un jugador tiraba los penales. El que creían que era mejor para tirar penales, ponía cada equipo. Wow, y ahí qué responsabilidad, claro. era tremenda. Bueno, mi taita hizo los 3 penales y yo la imagen de él que tengo, porque la tengo, estoy viéndolo para tirar el penal, los penales, él nunca corría a pegar el balón. Caminaba y cuando ya llegaba el balón, le pegaba para un lado y listo. Y hizo los 3 goles. Me acuerdo siempre que salió campeón el chileno en ese momento. En esos tiempos esos cuadrangulares eran de mucha... Sí. La gente estaba muy... Claro. Lo tomaba muy bien y ya mucha gente disfrutaba del fútbol. Nosotros, cabros chicos, los entretiempos y los finales de los partidos nos hacíamos pebre en la cancha jugando mientras ellos se bañaban o qué sé yo. Claro, Pero tengo esos mejores recuerdos. Y a posteriori, tengo el recuerdo cuando mi papá jugó el último partido de su vida. Ya. Eso fue en Población, por allá por el año 79, verano del 79. Fuimos a jugar en Antártida, que dirigía Mario Astorga, presidente de Antártida Mario Astorga, técnico de Antártida Mario Astorga, Yeah. y fuimos a jugar a Población con un equipo allá, no me acuerdo el nombre del equipo de Población, y mi taita jugó por Los Viejos. Ajá. Y en ese partido, a mi papi le pegaron un choque, pero mortal, Ya. que yo aún recuerdo el quejido que pegó, y a posteriori estuvo orinando sangre durante Wow. mucho tiempo. Yo pienso que ese fue el principio de sus de dolencias su después del dolencia fallo renal y renal, todo, claro. claro, que tuvo después. Porque eso fue el año 79 y siempre tuvo problemas, mi taita de ahí empezó hasta que, bueno, pasó todo lo que pasó a futuro. Claro. Ese fue el último partido de mi taita, el último, de ahí no jugó más a la pelota y del año 70, tiene que haber tenido unos 50 años. Claro. Esa edad tenía, porque nació en el 29, estaba en el Claro. 79, 50 años. O sea, yo tengo casi cerca de los 60 y aún sigo jugando fútbol, es decir, él jugó mucho menos que yo. Entonces, ese es el último recuerdo. Pero también tengo recuerdo en que yo le devolví esa mano a mi taita. Ya. Ah, de la imagen que... Claro, él me llevaba a los partidos, después me tocó a mí llevarlo a los partidos. Porque yo afortunadamente tuve un buen pasar como futbolista. Sin lugar a dudas. Y me acuerdo en la época que jugaba en Unión Santa Cruz, mi papi iba a ver todos los partidos locales de Unión Santa Cruz, lo iba a ver con su grupo de amigos, Claro. y allá estaba mi taita con su grupito Orgulloso haciéndome de barra, su hijo, tiene que estar. orgulloso de su hijo, Claro. tomándose todos los medios que existían por el gol que había pasado Había o que por la ser- jugada que había hecho. Había que celebrar. Era espectacular mi taita. Incluso me acuerdo de cuando jugamos por la selección del 77, allá en San Vicente, con la selección de San Vicente, el último partido de esa selección, que perdimos 5 goles a 3, los 3 goles los pasé yo. Y mi papá, toda la gente felicitaba a mi taita, y era orgulloso de su hijo. Él siempre me lo dijo. Claro. Oh, no sabéis lo orgulloso que me sentía de ti, porque todo, puta, qué bueno su hijo. Y póngale copete nomás. Porque esa era la vida de ellos, po. Sí, esa es la realidad. Exacto. Esa es la realidad. Entonces, como te digo, aparte de eso, después ya yo afortunadamente tuve la oportunidad de ser metido en Colo-Colo, y pude, digamos... ¿Era colocolino él también? él era, no diría que tan colocolino, ya, pero ya. él me llevó, me acuerdo cuando éramos chicos, a ver jugar Santos con Colo-Colo, por los hexagonales, a la casa de su hermano. El tío Nano, el tío Cheno y mi papi. Ya. Y yo, que me la vomité todas las micros, me acuerdo, siempre vomité todas. Bueno, y me llevó a ese partido tan especial donde jugaba famoso Pelé. Entonces yo vi jugar a Pelé gracias a mi taita. Después yo, con mi capacidad que tenía de llegar al estadio Colo-Colo, lo llegué al estadio Monumental, a Rapa Nui, a que viera un partido Colo-Colo Católica. ¿Te acuerdas de ese partido en que Valdivia le dice a la cámara, ¿me van a expulsar? Ya. Bueno, ese partido mi papi estaba ahí en Rapa estaba. Nui, al ladito de Jorge Toro, de los que eran su ídolo. Claro. Entonces yo me recuerdo, esa vez Colo-Colo perdió 3-2. Ya. Sus nietos, mis sobrinos y mis hijos no querían ni ver a mi taita porque era el yeta del partido. Le echaron la culpa a él porque el Colo-Colo había perdido. Lindo Anécdota, recuerdo. fija. Claro. Anécdota preciosa de mi taita. Bueno, don Aníbal, nos va quedando algunos minutos, poquitos. Don Segua quería a su pueblo, a Nancagua, él. Bueno, por supuesto que él, digamos, hinchó porque Nancagua fuera distinto. Trabajó en las áreas verdes también. Ya en su etapa final de trabajador, su última etapa fue trabajar en las áreas verdes, regando o plantando, sembrando algo en los distintos parques o plazas de la comuna. Él quería mucho a su pueblo y a nosotros nos inculcó ese valor, ese querer a Nancagua. Por eso Nancagua yo creo que lo quiso también y quiso ir a su despedida final. Mi papi, aparte de eso, me olvidé que en su momento él con su carretón acarreaba la carne hacia las distintas carnicerías que había en el pueblo. También.
Entonces yo ahí me recuerdo a mi taita cargando los tremendos junto a don Chamelo, don Rosamel, claro. Sánchez, creo que el apellido. También cargando los tremendos cuestiones de animales al hombro para dejarlo en las distintas carnicerías de la comuna, dentro de los oficios que se me habían olvidado nombrarte de mi papá. Don Aníbal, finalmente, ¿qué siente usted como hijo? Y esta pregunta ciertamente la extiendo a sus hermanas. ¿Qué se siente al ver tanto cariño al momento de la despedida, en el momento del velorio de don Segua, y especialmente en la despedida, que fue muy emotiva, con muchas personas, con muchas instituciones? ¿Qué se siente? La verdad las cosas, Diego, que de repente cuesta expresar la emoción que yo siento aún al recordar el momento de la despedida de mi papá, porque fue muy, pero muy linda. Tengo solamente palabras de agradecimiento para toda la gente de Nancagua, para toda la gente que se acercó, gente de todos los ámbitos, de todos los de todas las áreas. De todas las áreas. De verdad que llegó todo el mundo a despedir a mi taita, al velorio o posteriormente al cementerio, a la iglesia. Y la verdad las cosas que una emoción tremenda saber el cariño que le tenían a mi papá. De verdad, ciertamente que algo nosotros tenemos que ver en todo eso, como hijos, como familia, pero él nos inculcó a ser como somos. Eso es. Él es el creador de esta familia, que espero nos mantengamos unidos para siempre y por el resto de nuestras vidas. Hoy día tenemos el rezo final de la novena de mi papá, y ahí hemos estado todos estos días con mucha gente. Nunca ha bajado a 40 personas, nunca ha bajado de 40, o sea, hemos tenido un pic de 65 un día rezándole a mi papá. Entonces ha sido como muy lindo todo eso. Saber, mira, a mí me llamó el Pelea Álvarez, por intermedio de Cristian Sala. En el teléfono de Cristian Sala, que el Pelea Álvarez quiere hablar con ustedes en la noche. Claro. Me llamó Javier Marga, que Javier tuvo un problema, tú sabes, se le murió un hijo hace 2 meses atrás. Y Javier también, él me daba fuerza a mí. Yo decía, Javier, si no te preocupes, si yo estoy bien. Claro. No, pero que yo sé que estos son momentos dolorosos. Claro, él veía su dolor y lo reflejaba en el mío también. Exacto. Entonces, ese tipo de gestos, me llamó el Chano Garrido, que alguna vez conversó contigo en el programa radial. Ese tipo de cosas, que venga Diego Luna de Santiago a cantarte una canción, solamente para decirte te quiero, amigo, y yo también quise tu padre a través de ti, son cuestiones que no se van a olvidar jamás. De verdad, un agradecimiento único y especial para toda la gente de Nancagua. No puedo decir nombres, digo los de afuera, porque es más fácil. A Nancagua digo Nancagua entera, en general, porque el pueblo de Nancagua le dio el adiós a mi taita más lindo que yo he visto en muchos años. Ahí bomberos, carabineros, te fijas, cosas que... insisto, o sea, me emociono un poquito con ese... No, ciertamente. Y bueno, don Aníbal, en ese sentido, es lo que yo siempre digo, las personas cuando hacen, solamente por el hecho de tener una forma de ser y de proyectar en sus hijos, porque como usted bien dice, toda esta gran cantidad de gente que estuvo en su despedida tiene que ver con las áreas donde sus hijos se desenvuelven, pero parten de él. Y eso ciertamente ustedes tienen que agradecérselo eternamente, como usted lo menciona, y recordar siempre que las personas mueren cuando se les olvida. Eso es. Don Aníbal, el micrófono abierto para despedirse y agradecimientos finales. Bueno, especialmente a ti, Diego, por haberme invitado. Ni lo dudé cuando tú me dijiste que quiero hablar de su papá. Yo encantado. Qué mejor recuerdo que quede plasmado a través de una entrevista radial lo que fue nuestro padre para todos nosotros. Lo que fue nuestro padre para los nancagüinos y lo que seguirá siendo para nosotros en el recuerdo. Tú tuviste la mala suerte también de perder a tu mamá muy joven, y yo creo que ella está siempre presente todos los días. Bueno, yo veo a mi taita ahí todos los días. Yo viví la parte final de mi taita con mucho cariño, me tocó bañarlo todos los domingos, me tocó hacerlo dormir, le cantaba canciones de cuna, y ese recuerdo, ahora cuando veo la cama vacía, es un dolor que cuesta superarlo, pero tengo que hacerlo porque sé que él está bien. Exacto. Porque yo sé que él está bien, y solamente agradecerte a ti, a la Radio Madrigal, y decirle a mi padre que lo amo mucho. Eso. Estimados amigos, esto ha sido una nueva conversación. Soy Diego González Zúñiga y les espero el próximo viernes. Que tengan buen fin de semana. Esto ha sido una nueva conversación a través de Madrigal FM. Nos reencontraremos el próximo viernes a las 20 horas
para seguir compartiendo una nueva conversación con la música de los años 70 y 80, junto a la compañía de Diego González.